Mm.
¿Cómo están todos ustedes? Tengan muy buenas noches. Esperamos a que el resto de alumnos se incorporen a la clase. En un par de minutos estamos iniciando el curso de traumatología. 2 minutos, por favor. Tengan todos ustedes muy buenas noches. El día de ahora, para mí es un gusto muy grato dar el inicio del curso de cirugía, el capítulo de traumatología. Entonces voy a comenzar a compartir mis diapositivas y vamos a ver qué tenemos el día de hoy. Un problema, ¿no? Mi PowerPoint se me escondió. Por favor, ¿se ve que mi pantalla? Por favor, necesito saber si la Buenas pantalla se noches, está bien. doctor. Sí, se visualiza. Ya, entonces vamos a dejar esto, la introducción del curso. Les he enviado unas imágenes muy rápidas para que tengan una idea muy general lo que se va a hablar todo este mes. Soy el doctor Ugarte, profesor de ustedes de hace 27 años, profesor de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología, jefe actual del Departamento de Ortopedia y Traumatología del Hospital Rebagliati y sobre todo mi hobby, mi cariño es por la docencia universitaria. Comenzamos con esto porque es importante localizar. ¿Cuál es la misión de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín? Formar médicos con alto nivel científico, tecnológico, de excelencia, con sólidos valores humanísticos, comprometidos con la actualización permanente, contribuyendo a la creación de conocimiento a través de la investigación, la proyección a la comunidad para fortalecer la prevención de las enfermedades, promoción, fomento de la salud, contribuyendo al desarrollo del sistema de la salud.
Entonces, siempre que usted esté en un trabajo, en una organización, lo que tienen que hacer es justamente ver la visión, alinearse con la visión, porque es el camino hacia donde vemos. Mujer de 65 años, obesidad mórbida, médico. Toma metformina, hipertensión y sufre caída con la mano empalmada, un trauma calificado de baja energía y acude a emergencia con los síntomas clásicos de la especialidad dolor, impotencia funcional. Y vemos las placas después del examen clínico, las placas de rayos X, y es evidente una fractura que de Coles. Tengo que enviarles el glosario de términos para poder conversar que lo mismo. Yo veo un trazo de fractura a este nivel, articular que complejo, y se ve la parte dorsal, una convolución hacia el dorso, un desplazamiento dorsal de la carga articular y se coloca un material de osteosíntesis, esas placas con sus tornillos, esas bolitas que ven en ese injerto, se hizo una placa volar o anterior para hacia el dorso, y se le envía a la casa y como es médico, nadie le dio ninguna orientación y le dieron de alta y listo. Después de 2 días le da un síncope mientras que se bañaba y por eso un trauma directo en el hombro. Se queja de dolor intenso, vemos la fractura en desplazamiento en varo, en esa zona está acá, un puntero creo que sería mejor, me parece. Puntero, pluma, después borrar ella. Yo veo se me fue, yo veo una fractura en toda esta zona de acá, la fractura compleja, siempre en dos incidencias, y la paciente comienza a hacer distrés respiratorio, llama a la ambulancia, al SAMU, lo llevan al hospital y que se cataloga una tromboembolismo graso, una emergencia, mira los pulmones cómo está. Resuelve el caso y comienza a investigarse la placa después del evento que ha tenido y se ve la placa anterior anterior en el prequirúrgico y vemos que tenía esta placa de rayos X y como ustedes ven, el hemidiafragma derecho está muy elevado, correspondiente a una hernia diafragmática. Entonces, ahí tenemos un problema que no fue diagnosticado en su debido tiempo. Seguimos con el caso. Se hace el control de rayos X, está bastante bien. La fractura está consolidando en varo hacia adentro. Acabó consolidando después de 3 meses. Su riesgo de tener otro problema de tromboembólico o de embolia grasa es muy alta por la obesidad mórbida y por las enfermedades que la doctora tiene. Y se decide el tratamiento conservador. Se hace una reunión clínica y este, se, se- se decide, vemos esta es la parte de callo óseo, que la fractura es a este nivel bastante grande y se decide tratamiento conservador. Va a la junta médica, la reunión de casos complejos, y se han encontrado nueve faltas que son consideradas de mala práctica. ¿Mm? De esto se trata que la clase de ahora, de estos que se trata. Y vamos a comenzar la clase en sí, y antes de iniciar en pleno la clase, definir lo que es ortopedia y traumatología. Ortopedia no tiene nada que ver con el pie. Orto es eje y pedia es niño. Son lesiones que no son producidas por traumatismos y la traumatología son lesiones del sistema musculoesqueléticas producidas por un traumatismo. De lleno a la clase, la historia clínica, muchas veces ni siquiera la clase de historia clínica, hay historias clínicas digital, manuales en algunos casos, pero la tendencia general ya tener recursos
digitales con algunas ventajas y desventajas. Lo importante, teniendo un sistema a otro, se requiere una historia clínica detallada de la afiliación, dominancia si es diestro-izquierdo, qué actividades de la vida diaria, qué trabajo, qué deporte, y la línea de antecedentes, vamos a remarcarlo bien, porque eso sí es importante, porque vamos a llegar a un cuadro de las comparaciones. Esta es una tabla de mortalidad, morbilidad con la edad, y vemos que la fractura de Colles tiene una prevalencia a los 60 años, de una mortalidad baja, la fractura de cadera tiene una mayor incidencia a 80 años, con una mortalidad mucho más alta. Vamos a parar acá porque hay una cosa muy importante, es dentro de la historia médica y la historia clínica, la relación médico-paciente juega un rol muy importante. Nosotros somos lo que en administración se dice, damos inicio al proceso, es decir, el contacto directo con el paciente. La calidad de atención que el paciente percibe va a depender de nosotros y que nuestros pacientes nos sigan continuando consultando, que previendo, fidelizando, depende mucho de la relación médico y paciente. Esto debe iniciar desde el saludo y conseguir varias etapas para llegar a un diagnóstico y un tratamiento para tratar de la manera de lo posible aliviar sus problemas o solucionarlos. Este es el esquema del iceberg. Por lo que viene, doctor, estaba caminando, me caí con la mano apoyada. ¿Qué cosa es lo que tiene el examen clínico integral? Hay que examinar el todo. De repente encuentran por ahí un hallazgo más, un edema, un lunar medio sospechoso. Todos los antecedentes por esta parte, con detalle con qué medicinas toma y si tiene alergias. Y con eso nos tenemos que enfocar a hacer una investigación, a ver qué cosa más encontramos, que eso es lo que viene a ser el prequirúrgico. Por una parte tenemos el paciente, qué tipo de traumatismo tiene, qué ha actuado el traumatismo en el organismo del paciente, en qué condiciones se encuentra y según este balance vamos a decidir conjuntamente con él, con la porcentaje de riesgos, se amerita un tratamiento sin cirugía o un tratamiento con cirugía. Se va a resumir parte de las clases, el prequirúrgico en estas balanzas, cosas a favor y cosas en contra, pero un poco más científico que algo más eh, sin tener criterios tan claros. Vemos un caso, mira, época de Omicron, el paciente de 85 años, tiene una caída, mientras caminaba, tiene una fractura entre cadera y cadera. Se llama fractura intertrocantérica. Así de fácil, la placa de pulmones en el momento que ingresó, un poco de fibrosis pulmonar, no mucho, la glicemia en 180, la hemoglobina de 9 y la presión un poco alta. Veremos pues, si es el estrés propio de la caída o hay factores mayores. ¿Qué pasó? Este paciente estaba con nosotros, todos los médicos en esta época hemos hecho COVID, hemos estado en la pandemia, ya es un recuerdo prácticamente, comienza a desaturar, buscamos cama en UCI, se va a UCI, y el paciente a las 3 semanas dice, ya hasta nos habíamos olvidado de la paciente y vuelve. Doctor, tu paciente está acá. ¿Cuál? La paciente de la fractura de la cadera. Ah, ya, perfecto. Vamos, ya está. Y me dijeron, ¿cómo está? Ah, sí, ya estaba bastante mejor, salió de la ventilación y puede rezar al piso. ¿Y qué cosa le encontramos? Está desorientada, con escaras infectadas, una creatinina de 2,5, la urea alta, proteína C reactiva 4,3, velocidad de imitación 32,
albúmina sumamente baja. Entonces, ¿es la misma paciente? Definitivamente no. Quiere decir, las enfermedades cambian según la evolución. Igual que uno tiene una gripe, esa gripe puede curar relativamente solo bien o puede evolucionar a una bronquitis, a una neumonía y así. Entonces, ¿cómo nos va a decidir qué tratamiento le vamos a dar? ¿Cuánto tiempo del accidente? Si es una lesión aguda reciente, si es una lesión después de 3 semanas, 4 semanas, ya el hueso hay un proceso de consolidación, comienza a soldar el hueso y había que ya determinar si de repente le vamos a hacer más daño sometiendo a una cirugía. Las condiciones del paciente que hemos conversado, los recursos que también, ponte, yo le digo una técnica ahorita, la técnica más nueva para el fémur, es ponerle un clavo intramedular de fémur. Yo ahorita me voy a Huancavelica, yo, bueno, lo último que hay que colocar es esto, el gol estándar es este clavo, vamos a colocarlo. Me dice, doctor, no tenemos el recurso, no hay clavo. Ah, ya, perfecto, llamo a una casa comercial, me lo traen, ya, tienen ese clavo. eh, necesito el rayos X y el arco en C. No hay, doctor. Entonces tenemos que adaptarnos a qué recursos hay. Entonces tal vez usaremos una técnica que no requiere tantos insumos o que la parte logística sea que menor. Hay que evaluar no solamente la placa radiográfica del paciente, sino el contexto donde estamos. Sobre eso se hace la edición quirúrgica y la habilidad de quirúrgica de los médicos. Imagínate que yo digo, bueno, yo voy a hacer una fractura de húmero, de aficiones, y esta está aplicando para una técnica mínimamente invasiva. Me llama, me digo, sí, hagan una técnica mínimamente invasiva. Y el médico de allá me dice, disculpe, doctor, yo en mi vida he hecho eso. Entonces le digo, ¿qué cosa es lo que más haces? Abordaje posterior. ¿Y cuántos abordajes posteriores haces? Bueno, yo he hecho últimamente unos 30. Entonces, no pienses más, haz la técnica que domina más. Es tu estándar para ti, es esa. Entonces, todos esos factores valen la pena considerar antes de una decisión de la cirugía. Lo peor sería entrenar con un paciente. Quiere decir, ya, te voy a hacer la técnica, nunca la he hecho, pero la voy a hacer. No, existen talleres, talleres con maquetas, talleres cadavéricos, que tú vas con un instructor y te enseña a hacerla, y cuando primeramente vas a hacer una técnica que nunca la has hecho, tú puedes llamar al profesor o cualquier amigo que la está haciendo y te vas, gustosamente van a operarlo juntos. Eso es lo que usualmente los cirujanos que lo hacemos. Esto es importante. Cuando sangra un hueso, cada vez que hay un check en la lámina, eso es sumamente importante. Vimos que la fractura de fémur que tenía la señora tiene un sangrado de 1000 a 2000. Tenía una hemoglobina que de 9. Entonces, el sangrado, o la hemoglobina de 9 se justifica por el sangrado de la fractura en sí. El médico debe saber lo que hace, cómo lo hace, siempre lo mejor para el paciente es ponerse en su lugar. Eso es importante. Tenemos que poner en el lugar del paciente y decidir como si fuera un familiar cercano y darle lo mejor de nosotros para su recuperación. Eso es lo que veo frecuentemente en emergencia. Voy a emergencia y el paciente ve, ni lo examina. Una de las quejas principales que se ve en calidad de la gestión en salud es que el médico no escucha al paciente, indica una resonancia, una placa de rayos X, no lo examina y no le explica qué cosa tiene.
Entonces, esa comunicación inicial, esa comunicación médico y paciente se corta y a la larga va a dar en prejuicio de los dos, pero el paciente se va a sentir mal atendido y el médico, la opinión que va a tener los pacientes del médico, que es un médico que puede ser bueno o no, tiene que tener mucha experiencia, pero atiende demasiado rápido. Entonces, eso no es bueno. Vamos a ver lo que es la aproximación diagnóstica. Desde que uno ve al paciente, la relación médico-paciente, el acercamiento es importante. Si me ven a mí un día que estoy en consultorio, estoy todo antipático, ya pase usted, venga, ya tome esto, ya. Entonces, probablemente no consigue ni un dato, no consiga llegar al diagnóstico. Y yo no me sienta ni contento por la actitud que he hecho, y hay un error. La relación médico-paciente va en primero a hacer un examen clínico, los exámenes auxiliares. Hay pacientes que examinan al paciente y le indican una resonancia. Y hay un error, pues. Si una presunción diagnóstico, si ni un plan indica una resonancia, hay un error. Generalmente las tomografías, las resonancias van ya juntos con un plan de tratamiento o por lo menos una estrategia. Vamos a ver, es un paciente, mira, de 2007, yo estaba en el mar y bueno, ya tanto tiempo pasó, mira, yo estaba en el mar, estaba al fondo, nadaba, y este surfista, que ya no sé más de él, cuánto tiempo pasó, casi 20 años, y se luxó el hombro, eh, y tenía una luxación recidivante de hombro, que es una de las contraindicaciones de ir al mar. Eh, el clásico hombro de charretera. Entonces yo al verlo, ya inmediatamente sabía qué cosa tiene. Tiene una luxación anterior del hombro. Se fue a la clínica, lo cambié también, llegamos acá a la clínica y verdad, tenía una luxación del hombro. Le hicimos una reducción de la luxación de hombro mediante tracción sostenida y la evolución fue relativamente bien, con un cabestrillo por 3 semanas y después me lo encontré surfeando que de nuevo. El diagnóstico. Vamos a hacer cómo damos al diagnóstico. Examen clínico, la historia clínica, de ahí podemos completar con los síntomas. No vamos a repetir los síntomas y signos en general. Esta es la última vez que vamos a conversar porque los síntomas en especialidad son generales. Dolor, impotencia funcional, dolor, impotencia funcional. Movilidad anormal es raro porque duele. Deformidad, crepitación y edema podría que tenerlo. Vemos una fractura del antebrazo. El antebrazo está en un desplazamiento sumamente grave. Vemos un edema de la pierna con una celulitis. Tenemos cómo se examina que la mano. Todos deben apuntar al eje del escafoides, tienen que acordarse la anatomía y vemos una rotación maligna del cuarto dedo. Entonces, definitivamente, dolor, impotencia funcional y un desvío anormal, en este caso del cuarto dedo. Vamos a ver los tipos de accidentes. Se clasifican en alta energía y baja energía. Los accidentes de baja energía son las caídas que comunes del nivel, está caminando y se cae. De alta energía es que el organismo reciba una gran energía, caída de altura, accidente de moto, accidente de tránsito, herida de arma de fuego. En estas tiene una gran lesión de partes blandas y esto va a producir un pronóstico peor. A ver, vamos a ver si vemos acá a mi amigo. Parece que no quiere.
Este paciente que lo ha atendido que reciente. Él justamente me dice, mira, estaba caminando, había trabajado en la noche, estaba por llegar a su casa, es la cámara de vigilancia del edificio donde y sonó el teléfono. Quiso contestar, le ganó el rompemuelle y felizmente cayó en el lado contrario donde iba el carro. Si no, el accidente iba a ser peor. La placa de rayos X se ve una fractura de escápula sumamente clara, ¿no? Síntomas, dolor, impotencia funcional. Ya hablaremos de escápula más. Los síntomas y los signos son idénticos. Así de fácil es la especialidad. Vemos un edema de la mano, muy grande, equimosis, y una fractura del quinto metacarpiano llamado fractura del boxeador. Fractura del boxeador. Tenemos otros ejemplos de lesión de partes blandas, como son estos. Las flictenas, que pueden ser hemorrágicas o serosas, las flictenas hemorrágicas denotan una mayor lesión de partes blandas y hay que esperar que se resuelvan estas antes de pensar de realizar un tratamiento quirúrgico. Alonso, que decía que una fractura es una lesión de partes blandas que allí en el fondo hay un hueso roto. Y eso es verdad. Vamos a ver algo de imagen. Esto es una resonancia de cuerpo entero. Por supuesto que yo no le voy a pedir una resonancia de cuerpo entero a alguien, ¿no? Se golpeó, ya se cayó. Esteban, que estaba con la moto, se cayó y tenía una fractura de escápula. Ya, por si acaso te voy a poner una resonancia de cuerpo entero a ver qué cosa tienes. Es un error. Ponte, las tomografías de cráneo se están asociando una mayor incidencia que de cáncer. Las resonancias no, pero si uno le hace un examen localizado de una zona, uno tendría que iniciar con el examen clínico, la zona de dolor que es muy intensa, la pérdida de movimiento, tomarle una placa de rayos X. Si quieres considerar las partes blandas, podrías tomarle una resonancia del hombro en este caso. Imágenes. Placa de rayos X, siempre dos incidencias que ya vamos a ver. Tomografía, muy importante para ver las articulaciones. Las fracturas articulares requieren quedar exactamente como era antes y la tomografía nos ayuda mucho como estrategia de planificación para la cirugía. Resonancia es importante para la lesión de las partes ligamentares y las partes blandas. Ecografía tiene un grado tan grande como la resonancia, pero depende de quién lo haga. Yo en mi parte privada, yo tengo dentro de mi consultorio, tengo un ecógrafo. Yo lo voy examinando, ponte, le veo que la mano, te duele acá, sí, lo veo que está hinchado. Agarro mi ecógrafo, lo veo y se lo mira, sí, tienes una tendinitis, hay líquido. Lo muevo, sí, veo que el tendón que se luxa. Entonces es como parte de mi examen y eso va a ser un gol estándar en el futuro. La gammagrafía ósea sirve para detectar zonas de captación, se usa más en infecciones o para descartar metástasis óseo. La electromiografía es una prueba para ver la velocidad de conducción de los nervios para determinar si hay lesión de los nervios. Arteriografía, vamos a ver ya cuando vemos fracturas, la proximidad que hay en los huesos con las arterias, con los nervios, y muchas veces se solicita. ¿Cómo el traumatólogo tiene que conocer la anatomía? Y conocer la anatomía permite realizar un examen clínico pensando en las estructuras anatómicas y la función. Ponte, me duele el codo, tengo una epicondilitis. Tú lo tocas y ya estás pensando, acá está la inserción del extensor radialis brevis. Te duele ese músculo. ¿Qué función tiene? Extensión contra resistencia.
tiene dolor, entonces así tiene que ser el examen, pensando la función y la localización. De esa forma se puede hacer un diagnóstico clínico bastante acertado. Dentro del examen de la especialidad, no se olviden examinar siempre la sensibilidad y el pulso. Mira qué cosa pasó. Mm, Se olvidaron de hacer un examen. Varios médicos, durante el tiempo que esté internada, de la perfusión, de la sensibilidad, de la extremidad, y acabó perdiendo un dedo. Vamos a retroceder. ¿Cómo comenzamos el diagnóstico? ¿Qué tipo de lesión? Baja energía, alta energía. Si es una fractura única o múltiple, si está asociada a las articulaciones, la lesión de las partes blandas, si hay fracturas patológicas o ese hueso, esa extremidad ha tenido una lesión antes, en qué parte, en qué hueso está, en qué parte del hueso y cómo se comporta esa fractura, si esas fracturas tienen tendencia a desplazarse más o a no, según el trazo de la fractura. Eso es lo que prácticamente es lo que vamos a ver en cada clase. La primera premisa de la O es toda fractura articular requiere una reducción anatómica y estabilidad absoluta. Reducción anatómica significa que el hueso tiene que colocarse en el lugar como estaba como nació, y estabilidad absoluta con un movimiento controlado mínimo, que ya lo vamos a ver. ¿Qué se requiere para que una fractura suelde, que se llama consolidación? Le tengo que pasar un glosario que de términos. Yo le voy a pasar mi número telefónico y por WhatsApp al delegado me va a escribir y yo le voy a mandar una serie de glosarios y probablemente información sobre esto. Para que un hueso suelde, requiere que esté en su sitio, se llama reducción, que esté estable, que no se mueva o tenga un movimiento controlado y esté vivo. A los traumatólogos nos gusta clasificar. La clasificación yo pienso que es un ejercicio mental que nos ayuda para realizar una planificación basado en metas y en estrategias. Entonces, la clasificación más fácil que hacemos es decir qué hueso es. Ah, está en el húmero, está en el radio, en el cúbito. De ahí tienes que decir si está en la epífisis superior, inferior o en la diáfisis. Entonces, una fractura de húmero en el hombro, una fractura de húmero en el codo. Por el trazo, transverso, oblicuo, esferoideo o comminuta. El término comminuta es a pedacitos. Y sobre todo si tiene compromiso articular. Entonces, vemos un húmero, fractura transversa, oblicua, en espiral. Esto se llama encuña. Y esta última, comminuta. Es muy fácil. En las falanges de la mano se repite exactamente bien es que describan que la fractura. Ustedes no necesitan ni una clasificación, solamente una descripción de la fractura. Nosotros los traumatólogos usamos mucho la clasificación AO. Tenemos un apps que después yo se lo voy a pasar para que ustedes exploren este app y sepan clasificar todas las fracturas que hay mediante este sistema que es sumamente fácil. Esta clasificación AO, cada hueso tiene un número. La parte superior del hueso se llama 1, la diáfisis 2, la epífisis tal 3 y la gravedad se cataloga por letras A, B, C. Entonces tenemos un número 1, diáfisis sería 2, el tipo de fractura compleja 3 y un subtipo 1. Eso ya posteriormente ya lo podemos saber. Otro tipo de clasificación, fracturas cerradas, que no hay comunicación del hueso hacia el exterior, y las fracturas abiertas, como estas, hay un contacto del hueso hacia el exterior. ¿Cómo se tratan las fracturas? En forma conservadora,
Cuando los traumatólogos dicen conservadora, estamos hablando de colocar yesos. Fijación externa es un aparato que van por afuera de la piel, que ya vamos a hablar cuando hablemos de fracturas expuestas. Y fijación interna, estamos a hablar todo este sistema de placas, de tornillos que vamos a conversar. Tipos de tratamiento quirúrgico, los clavos endomedulares, las placas y la fijación externa. A ver esto, una fractura diaficiaria del quinto metacarpiano. Ajá, vamos a ver el escape. Ahí vemos. La incisión que de piel, separan el tendón extensor, colocan una guía, un Kirchner, alambre Kirchner. Se va a medir el alambre de Kirchner. Se visualiza el arco en C. Vemos el clavo en muy buena posición. Son clavos canulados, que en el medio tiene un hueco en el medio donde va el Kirchner y se ve el tornillo con una de las cirugías. Vamos a avanzar el perfil quirúrgico. El análisis preoperatorio consiste en el hemograma, grupo factor sanguíneo, glucosa, urea, creatinina, tiempo de coagulación y sangría, examen de orina, la placa de tórax, BDRL, ELISA, que no en todos sitios se consigna, saber si va a requerir sangre, el electrocardiograma, riesgo cardiológico, riesgo neumológico mayor a 70 años, evaluación pre-anestesia, y con todo esto de acá ya podemos conversar con el paciente a decirle que hemos hecho estos análisis, tu condición médica es tal, tu fractura es tal tiempo, estamos aconsejando una cirugía y vamos a explicarle todo referente de la cirugía, los cuidados prequirúrgicos, los cuidados postquirúrgicos, el tiempo de incapacidad para el trabajo, tiempo de incapacidad para el deporte y todas las preguntas que el paciente le haga. Y eso es lo que culmina la parte del prequirúrgico. Entonces, pero vamos a aclarar algunas cosas. Muchas veces el anestesiólogo nos dice, el riesgo quirúrgico nos pone 3, pero no tenemos una correlación de qué significa. Riesgo 3 nos está hablando de una mortalidad de 4,4%. El riesgo quirúrgico 4, una mortalidad de 23 que por ciento. Entonces, no solamente es un número, sino es la relación con las complicaciones que existe. El método de riesgo neumológico ARISCAT, que existe en Internet, una calculadora, busquen calculadora ARISCAT, y te dan unos rangos, y esa calculadora te dice si tiene riesgo intermedio o alto. Imagínate si tiene riesgo ARISCAT neumológico alto, 42%. Quiere decir que la posibilidad de una complicación es sumamente alta. ¿Valdrá la pena someterlo a una cirugía? Yo pienso que probablemente no. Una pregunta que nos hacen los pacientes. ¿Voy a tener un problema cardiológico durante la cirugía? Y las cirugías traumatológicas grandes
se asocia a un riesgo relativamente bajo a intermedio, menos del 5% van a tener un problema cardiológico durante la cirugía. Vamos avanzando, tenemos varias cosas que avanzar, pero esta parte es más ágil. Si pueden copiar la parte, hay otra escala, otra calculadora de paciente frágil. Un paciente frágil tiene una pérdida de peso involuntaria de 4,5 a más, se siente cansado, agotado, pérdida de la fuerza, la velocidad de caminar es lenta y hay unos criterios de Frit sobre la fragilidad, tenemos la escala de Zen. Y vamos a complementar lo que estamos hablando con un índice de porcentaje que lo he hecho yo, lo he hecho yo, es muy fácil, una tabla, el cual es basado con la evidencia, posibilidades de complicaciones, una cirugía traumatología estándar, el 5%, infecciones, cada hospital tiene sus índices de infecciones en las cirugías. Yo hablo con inteligencia sanitaria, que me hace monitoreo cada 3 meses, yo qué germe hay, dice, ahí prevalece en este germe, tu incidencia de infección actualmente es el 3%. Vamos. Infarto antes de 6 meses tiene una tasa de complicación del 11%, mayores de 70 años, un porcentaje de complicaciones de 6, pero mayores de 90, esto sube al 50%. 50% estamos diciendo sí o no. Entonces, hay que considerar bastante bien si un paciente adulto mayor de 90 años, se va a operar o no. Por supuesto, con el consentimiento informado, con todos los pros y contras, me parece que sí. Pacientes que tienen antecedentes de trombosis tienen la posibilidad de complicación del 30%, y así el paciente que tiene una creatinina de mayor de 2, su grado de complicación es el 11%. Y vamos a ir desarrollando esto a una cosa muy importante. Paciente que satura menos del 95% tienen 30% de posibilidad que se complique. Y hay otra cosa que ya sabíamos antes de la pandemia y parece que nos olvidamos, después ya nos hemos puesto sumamente fuerte. Paciente con saturación de 90 años, de 90% de saturación, es contraindicado de la cirugía. Y al inicio del COVID, con tanta desesperación, prácticamente nos obligaban a operar a pacientes con una saturación menor de 90, por supuesto, con una mortalidad muy alta, que en la primera fase de la pandemia existió. Todo esto de acá, como lo estaba diciendo, acaba en consentimiento informado. ¿Qué cosa es lo que yo uso? Cada hospital, cada organismo, instituto tiene su formato de consentimiento informado. La Sociedad Española de Cirugía, Ortopedia y Traumatología en su página web tiene esta página web y tiene todos los consentimientos informados. Uno hace un clic y acá está el enlace, te da todo el consentimiento informado. Entonces yo le digo al paciente, vamos a operar, te voy a operar de la muñeca, de la muñeca, le hago clic, entra a esta página, consulta tu consentimiento informado para que no crea que mi consentimiento que voy a hacer es falso. Posteriormente, le digo, ya consultaste, ahora vas a leer mi consentimiento informado, que está catalogado en mi institución, y no, me reúno con él y le respondo todas las preguntas y le vuelvo a repetir los cuidados antes de la cirugía, post de la cirugía, el procedimiento, y respondo que las preguntas. Y a pesar de eso, los pacientes no consiguen entender por la nerviosismo que tiene, la poca capacidad de comprensión. Yo le doy por escrito. Pasamos a las preguntas antes de acabar y ver dos casos clínicos. ¿Hubiera alguna pregunta? ¿Alguien puede hablar? ¿O veo el chat? No veo el chat, pero podrían preguntar por el chat.
No sé si hubiera alguna pregunta, porque yo ahora voy a pasar un pantallazo a la, a los que están presentes como asistencia. Mientras van preguntando que las preguntas, a ver, hay una pregunta ahí, me dice. Todo claro, gracias, gracias. Un caso clínico que nos puede ilustrar bien esto. Mujer, ya adulta mayor, casi 90 años, caída de escalera, trauma aislado, una fractura muy compleja y si uno observa la cortical de los huesos es sumamente débil. Una fractura articular, inestable, desplazada del húmero distal. Se hace la cirugía y la cirugía es tal cual como hemos visto en las imágenes y se ha hecho una reducción, se ha colocado los huesos en su sitio, dando un sistema de estabilidad absoluta. Vemos, consigue un movimiento adecuado, la placa de control con la osteosíntesis y la curación de la fractura después de 3 meses. Vamos a ver qué nos enseña este caso. Lesiones de baja energía en hueso osteoporótico pueden causar patrones de fracturas complejos. La planificación es esencial en toda la especialidad. Desde la planificación se tiene que estar el abordaje, dónde va a ser la incisión, qué tipo de material va a usar y la forma que lo va a usar. Vemos otro paciente joven con una mejora de calidad que de hueso, caída de 3 metros, una trauma de alta energía. Yo veo el hueso luxado, una fractura muy compleja. Se realiza la tomografía y hemos hablado fractura articular, la importancia de la tomografía para visualizar los fragmentos y hacer la planificación. Fractura en 3 pedazos de la tibia. Se ha hecho la osteosíntesis, una osteosíntesis bastante buena, usando principios de compresión y estabilidad absoluta. 12 semanas más en proceso de consolidación. Vamos a ir pasando ya rápido y les dejo, si quieren tomar un pantallazo, los índices de complicación de Charleston, el índice de riesgo cardiológico de Codman, los otros índices que ya les había dado durante la clase. Otra cosa importante, los índices de actividad de la vía diaria de Bartel y que correlaciona las complicaciones postoperatorias con el estado prequirúrgico. Yo tengo una página web y tengo un canal como doctor Pablo Ugarte. Ya en el transcurso de las clases le voy a pasar algunos videos, algunos temas que relacionados a la clase que corresponde. Yo voy a dejar de compartir para pasar a las preguntas y acá tengo el chat y al chat yo voy a poner mi número de celular y me gustaría yo brindarles algunos, no es posible, algunos, sobre todo el glosario que de términos, porque ya ustedes ya van a comenzar las prácticas, ya mañana van el día lunes, ya van a conversar, a hablar qué es una tibia vara, un desvío en valgo, en varo, recurvatum, cómo se hace una reducción de las fracturas, qué es una inestabilidad, varios temas que es el lenguaje propio de los traumatólogos. Tenemos un lenguaje propio de la especialidad y si no lo sabemos, probablemente no vamos a entender lo que vamos a hacer. Entonces muchas veces iniciales usamos, hacemos una RAFI, ¿no? Entonces, o vamos a hacer la técnica MIPO. Entonces, son cosas que hablamos día a día y probablemente si no tenemos qué estamos hablando, va a ser imposible podernos que comprender. Eh, Estamos en hora exacto. Me parece que el lunes comenzamos igual. Son clases largas. He tratado de modificarlas en algunos aspectos, comprimirlas y hacerlo lo más didáctico que posible. Les aconsejo clase dictada, clase estudiada, de frente. No dejen para el último porque no van a poder. Tenemos un mes para que ustedes aprendan todo
traumatología. Yo he aprendido traumatología en 5 años. Entonces, ese es el reto que tenemos, que ustedes tengan una noción muy clara de la especialidad en este tiempo, sobre todo dándose énfasis en las patologías más frecuentes y las emergencias, cómo van a tratar, cómo van a recibir el paciente, qué van a hacer y cuándo pueden tratar un paciente y cuándo pueden derivarlo y dónde. Eh, Me parece que no hay ninguna otra pregunta más. Le deseo muy buenas noches. Este curso es sumamente interesante, qué bonito y se innova día a día. Le deseo muy buenas noches. Chao. A cuidarse. Cuídense ustedes. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Chao. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Chao, doctor. chao. Gracias, doctor. Chao.